Estamos acá en la sala de barricas donde están las microvinificaciones y estoy en compañía de Marcelo Pelleriti, que nos va a contar un poco su experiencia acerca de esta práctica que se viene realizando con mucho éxito para obtener los mejores vinos de la alta gama. Marce, ¿cómo estás? Contanos Muy bien. un poquito de tu experiencia con esto. Acá tenemos una sala de barricas con un montón de barricas. ¿Cuántas hay acá microvinificándose? Estamos cerca de las 550 o quizás más. Tengo acá a Ceferino que me va a decir, pero estamos cerca de las 600 barricas microvinificadas. Bien. Eso al final va a ser 300 barricas de vino final. Perfecto. Más o menos, un poco menos quizás. ¿Y en qué consiste esa microvinificación? Porque nosotros acá vemos que estas barricas están llenas con el orujo y el líquido y el jugo de la uva, que cuando llenamos la barrica se abrió una de las tapas, se llenó y después vinieron acá nuevamente cerradas. ¿Cómo hacemos para manejar todo esto? ¿Cómo es una locura? Bueno, es de hace muchos años. Yo empecé a hacer en Francia en el año 2006. 35 barricas fueron, así que yo no sabía abrir ni cerrar las barricas, entonces venía el tonelero, las abría, ¿Sí? poníamos la uva adentro, cerrábamos el fondo, trabajaba y cuando estábamos por desjugar venía el tonelero. Ya después lo aprendí a hacer y ya después también tengo un equipo que hoy día en la bodega el líder de microvinificación es el Ceferino, famoso Ceferino, que es el que maneja todo lo que es barricas, y hacemos todo el trabajo nosotros. Hemos hecho ensayos de barricas verticales, ¿Sí? con tapa abierta, hace muchos años, y ensayos con barricas horizontales como esta. Bien. Sinceramente a mí no me resultó el ensayo con barricas verticales. Para mi punto de vista es mucho contacto de oxígeno, la superficie tiene demasiado contacto con el oxígeno, entonces no puedes macerar, no puedes hacer el trabajo que a nosotros nos gusta hacer. Me gusta más que nada la barrica cerrada, si bien la fermentación obviamente se necesita oxígeno para que funcionen las levaduras, se necesitan que no haya una reducción. La vinificación que a mí me gusta hacer es un poco reductiva, es decir, tratar de proteger mucho más los aromas. Grano entero, tratamos de trabajar grano entero. Maceraciones en frías muy largas. Lo que me interesa es hacer una extracción en fase acuosa, mucha extracción en fase acuosa. Bien. Entonces después cuando empieza la fermentación es una extracción fuerte quizás al inicio, después muy tranquila, es más que nada maceración, contacto. Bien, bien. Entonces de esa forma tenés vinos donde la madera está integrada porque ya tenés una extracción importante antes de empezar la fermentación. Acordate que el alcohol es uno de los componentes que extrae, ayuda a extracción, a extraer. Entonces es diferente cuando empezás la fermentación ya con materia, empezamos a tener alcohol y ya la madera está integrada. Entonces tenés un equilibrio interesante entre la fruta del vino y la madera. Usamos barricas, somos muy jodidos en el uso de barricas. ¿Estas son barricas nuevas o son de algún uso ya? Usamos las dos, usamos nuevas, que las nuevas por lo general las usamos para Linda Flor y para la Violeta. Bien. Y para algunos vinos personales. Linda Flor y la Violeta, los top de gamas de la bodega, que obviamente hay que probarlos. Claro, y después hay barricas de usos, usamos las barricas 3 vinos, no más. Es decir, que pueden ser 5 años, porque hay vinos que los guardamos 24 meses, otros 18 meses, otros 12 meses. Cuando se la sumatoria son 5 años. Bien. Pero, para. Los guardamos 5 años, pero sin los orujos. Acá, en contacto con los orujos, ¿cuánto tiempo está? A las barricas nosotros le damos un uso. O sea, claro. Apenas llega, ya las abrimos. Sí. Agregamos todos los granos dentro de la barrica. Granos enteros agregamos. Sí. Cerramos la barrica y empezamos todo el proceso de vinificación como si fuera un tanque. Bien. Pero en un recipiente muy chico. Marce, y acá los orujos dentro de la barrica que se ha llenado con la uva de grano entero, ¿cuánto tiempo permanece? ¿Cuánto el proceso desde que se llena la barrica hasta que esto se descuba? Sí, no es matemático, depende del año, pero más o menos son 30 días, 35 días. Y no hay problema con la... O sea, yo no soy temeroso a las maceraciones prolongadas. Yo tampoco. ¿Por qué? Primero porque trabajamos con viñedos con rendimientos bajos, ¿Sí? Con una madurez adecuada. Obviamente que si utilizás barrica tenés que tener un viñedo adecuado para el uso de barricas. Trabajamos con grano entero. Me gusta hacer
extracciones en fase acuosa, es decir, sin alcohol, por eso son maceraciones a 8 grados máximo. Bien. Acá no tengo todavía la capacidad de bajar más, pero en Francia hacemos maceraciones frías a 5 grados. ¿Y cómo haces? ¿Acondicionás el ambiente y la madera que...? Acondicionás el ambiente y a su vez agregás hielo seco por día, una cierta cantidad de hielo seco, y se mide la temperatura diariamente. Bien. Y el hielo seco es fundamental porque tiene que ser un ambiente anaeróbico. Entonces, ¿el hielo seco qué hace? Ayuda a mantener una temperatura baja y obviamente saca oxígeno, si no empiezan las bacterias a trabajar y a acetatos. Y la extracción es al principio una extracción a nivel enzimático, digamos, porque si bien movés, si bien rompés poco a poco con un pillage, que ahora te muestro cómo son elementos que hemos fabricado nosotros. Sí. Son elementos propios porque cuando empezamos con esto no existía un material. Totalmente. Entonces hemos desarrollado nuestra técnica, que es primero hacer pillage. ¿Con qué lo hacíamos? Bueno, hemos fabricado nuestros propios pilleros, los punching. Y después obviamente hay que girar la barrica, porque el giro sería una especie de remontaje. Exacto, sí. Para que haya extracción necesitas un medio con menos concentración, un medio con más concentración. Exacto. Es como el saquito de té. Bien, ¿sí? exacto. Un saquito de té en agua fría hay una extracción, en agua caliente es más extracción. Exacto. Entonces, en medio frío la extracción es más lenta, bien, pero tenés un jugo negro, o sea, con mucho color, pero con mucha fruta. Y cuando empezás a fermentar, ya tenés otro componente, dos componentes más, que es temperatura más elevada, y tenés el componente más importante de a poco, que es el alcohol. Entonces ahí empezás a manejar la extracción de otra forma. Primero ya tenés una masa extraída, ¿sí? La temperatura es una masa que empieza a ayudar, y a medida que tenés más alcohol, extraes más. Entonces ahí empezamos a disminuir los movimientos. Perfecto. Dejamos de hacer pillage en algunos casos y giramos solamente, pero es movimiento muy suave. Acordate que esto es... un movimiento de esto son muchos remontajes, o sea, es un movimiento muy brusco, entonces hay que tener cuidado con eso. Bien. Es fundamental la temperatura, fundamental tener homogeneidad en la temperatura. Del ambiente y dentro de la barrica. La barrica es el secreto del éxito de cualquier fermentación. Es fundamental que al principio y al final de la fermentación no haya oxígeno, para lo cual al inicio es hielo seco, y al final, cuando está la fermentación terminada y querés macerar, se abre una barrica y se rellenan otras para que quede el pleno de la barrica. Bien. Y no se mueven más, se quedan plenas, a lo mejor pueden estar 20 días macerando. o 15 días macerando, llenas las barricas, a lo mejor con un movimiento cada 2 días, cada 3 días, pero no mucho más. Muchísimas gracias, Marce Pelleriti, por compartir con nosotros toda tu experiencia sobre microvinificaciones. Y habrá una segunda parte, por supuesto, así que será hasta la próxima. Salud, amigos de Vanguard Beat.